Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Arnes Araúz, soy estudiante de cuarto año de Derecho, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, y es un placer para mí poder acompañarles el día de hoy en el evento, en esta ocasión, como el maestro de ceremonia. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua y la Asociación de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas tienen el placer de darles la bienvenida a este conversatorio virtual titulado Conozcamos sobre los recursos de inconstitucionalidad en contra del contrato. Ahora le voy a dar la palabra a la profesora Magali Castillo, decana de la Facultad de Derecho, para que nos pueda brindar unas breves palabras de bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes, distinguidos abogados y panelistas y amigos, María Gabriela Dutari, Rodrigo Noriega, Juan Ramón Sevillano. Buenas tardes también al presidente de la asociación, Arles Araúz. En pocos minutos se unirá Daniela Espinosa, también miembro de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UMA. Agradecemos también a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta jornada, diríamos, cívico-académica, para conocer sobre los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 406 del 20 de octubre del 2023, que establece el contrato entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá S.A., filial de la canadiense First Quantum Mineral. Este contrato ley, que la mayoría de los panameños la consideramos lesiva para la soberanía del país, nos tiene hoy en la situación que, que vivimos tristemente, ¿no? En toda la sociedad panameña al día de hoy. Este es un evento organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UPA para nuestra comunidad universitaria, pero también abierto al público como todos nuestros eventos. Tenemos en este panel a los abogados y también representantes, en el caso de la abogada María Gabriela Dutari, representantes de la organización que presentaron el recurso de inconstitucionalidad en el año 2009 contra el primer contrato minero que fue declarado inconstitucional en el año 2017. Hoy nuevamente estos abogados eh, que representan la lucha por los derechos ambientales en nuestro país, la lucha por los derechos humanos. Hoy nuevamente estos abogados y otros en la sociedad panameña también, en medio de este rechazo del pueblo panameño en las calles a este contrato minero, se preparan nuevamente para sustentar y para ejercer eh, en la defensa de los derechos ambientales, la defensa de la nación panameña, para sustentar este recurso de inconstitucionalidad nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque algunos panameños, en medio de la desesperación que sentimos por la crisis que estamos viviendo, pedimos y han pedido, muchos abogados también han pedido la derogatoria de la ley como el camino más rápido. Todos sabemos que el camino que debemos de emprender es el camino de la Corte Suprema de Justicia, de la declaratoria de inconstitucionalidad de este contrato ley. Por eso estamos hoy aquí, eh, tratando de conocer más sobre ese contrato, que nuestros estudiantes, profesores y todos debatamos sobre por qué esa inconstitucionalidad contra este contrato y conocer un poco más los argumentos de los abogados que han estado en esto desde el año 2009. En este momento de tanta zozobra y desesperación y confusión también, donde los planteamientos jurídicos son tan contradictorios, eh, como dicen por ahí, hay dos abogados, tres opiniones. Bueno, lo estamos viendo en este momento. En este momento de tanta confusión, es importante detenernos fríamente a ver, a leer nuestra Constitución, a escuchar a los juristas que conocen del tema, que han estado desde hace años en esto, escucharlos y saber cómo tenemos nosotros como panameños que defender nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestro ambiente de la mano de nuestra Constitución eh, y ante el órgano que le corresponde velar por los derechos de todos los ciudadanos.
que es el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia. Así que los dejo con estos tres admirables abogados panameños a quienes les debemos tanto y que hoy pues queremos escucharlo, sobre todo a ellos. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y esperamos que sea una charla importante para todos los estudiantes y profesores y el público que nos escucha. Muchas gracias, señora decana, por sus palabras. Voy a explicarles brevemente el procedimiento que estaremos llevando adelante en este conversatorio. En primer lugar, cada panelista va a tener un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos para poder intervenir y dar sus ideas, opiniones. Y en segundo lugar, una vez ya finalizadas las intervenciones, también vamos a tener un tiempo de 15 a 20 minutos para responder preguntas por parte del público. Para esta sección, le vamos a pedir al público a redactar de manera clara y precisa su pregunta y al expositor al quien dirigen la pregunta. Sin más, bueno, daremos inicio al conversatorio. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Juan Ramón Sevillano, pero no antes, quiero mencionarles que el doctor Sevillano es abogado desde 1985, egresado de la Universidad de Panamá, por varios años fue abogado en la Fundación ANCON, tiene experiencia en temas ecológicos, litigante independiente, es estudioso del derecho y en esta ocasión está presentando su segunda demanda contra el contrato minero aquí en Panamá. Invito al doctor Sevillano, por favor, dirigirse al... Buenas tardes. Ante todo, les agradezco la invitación a ustedes. Voy a leerles mi exposición porque para mí es importantísimo las fechas y los tiempos de las demandas, de los contratos, de las leyes. Y no quiero equivocarme en cuanto a eso porque guarda relación con las acciones legales presentadas por el suscrito. Y entre esas, la de Minera Panamá, a quien he denunciado por delito contra el patrimonio y ante la Procuraduría General de la Nación. Y les tengo una buena noticia. Hice contacto con los jóvenes de Canadá y les pedí ayer que buscaran la forma de denunciar los hechos cometidos por la empresa minera canadiense aquí en Panamá. Ellos le van a dirigir una nota al primer ministro canadiense. Esta idea mía viene de hace muchos años cuando era abogado de ANCON. Nos reunimos con el embajador canadiense, la directora ejecutiva de ese tiempo, Espadafora, y le dijimos nuestras preocupaciones. Sigo. Como dijo el joven estudiante, fui abogado de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza desde 1990 hasta 2018, o sea, 28 años. Como era el abogado, me tocó desde el inicio del 90 empezar a poner denuncias penales por delitos ambientales y daños a la propiedad. Mezclando las dos figuras no se me fueran a los infractores a diluir por una o por la otra. Y también pusimos demandas civiles y contenciosas administrativas. Entre esas, una muy importante que guarda relación con los efectos sinérgicos que produce toda afectación ambiental. Se trataba, pues, de una oposición a una concesión maderera de 10.000 hectáreas ubicadas en la provincia de Darién. Representando a ANCON, interesado en que no fuera afectada una finca propiedad de la organización que representaba, de 30.000 hectáreas, estaba un poco equidistante, pero igual sostuve nuestro punto de que igual íbamos a ser afectados. El INRENARE, que era la autoridad encargada en esta materia, me negó la oposición. Tuve que concurrir a la sala tercera de lo contencioso administrativo para alegar que sí nos iba a afectar. En este fallo se sentó en Panamá la teoría de los derechos colectivos y los intereses difusos, que fue la que alegué y me permitió ganar el fallo. Ya entrando en el motivo de esta exposición, puedo informarles que en el mes de septiembre de 2009, la licenciada Susana Serracín y el suscrito, casi al unísono, el expediente de ella era el 8 y el mío era el 9, por ejemplo, presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 9 del 97, una
una ley que fue firmada por la ministra de Comercio de ese tiempo, de la administración Ernesto Pérez, donde se daba una concesión sobre 13.600 hectáreas, ubicadas en el Distrito Donoso, provincia de Colón. Aquí hay varias cosas importantes que resaltar. A saber, esas demandas de 2009 las interpusimos contra un contrato del 97. Pero, ¿por qué las pusimos en esa fecha la licenciada Serracín y el suscrito? Porque para esa fecha se acercaba el desarrollo de la mina. Además, en el primer contrato se hablaba del oro y en el segundo contrato de ahora del año 23 se habla del cobre como primer mineral interesante. Esto, además, se debe a que hubo una irregular venta de acciones y eso originó el cambio de propietarios. Por eso ahora vemos que los propietarios iniciales salieron hace mucho tiempo del baile, como dicen, y ahora están unos países, Corea, China, y ahora se menciona últimamente que el broker es de Estados Unidos. Rápidamente al expediente de la licenciada Serracín y al mío entraron la firma forense Morgan & Morgan a participar como terceros. Después del fallo y no antes, Morgan & Morgan presentó escritos, no recursos. La Corte no denominó estos documentos como recursos, sino como escritos, y los declaró improcedentes. Presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el fallo de inconstitucionalidad, lo cual para mí no tiene ni pies ni cabeza. Pero con Morgan & Morgan, Minera Panamá S.A. se enteró de que había dos demandas en su contra. Por eso se dice que invirtió bajo su propio riesgo. Como se trataba de la misma causa de pedir, la de la licenciada Serracín y la mía, de la misma causa, yo solicité la acumulación de los expedientes. La licenciada Serracín argumentó, entre otras cosas, el incumplimiento de tratados internacionales y otras leyes sobre contratación pública. Yo, por otro lado, argumenté sobre el deber del Estado de procurarnos un ambiente sano, claro, era el abogado de Ancón, sobre el bienestar social y el interés público y la inequidad o desigualdad del contrato. Por eso lo denominé contrato leonino, ese del 97, ya era leonino. Veamos ahora, durante la discusión de la ley 406 del 23, varios prominentes abogados, entre ellos catedráticos y exmagistrados, opinaron que el fallo quedó ejecutoriado después de su publicación en la Gaceta Oficial. Totalmente falso. Les voy a leer, permítame, el artículo 2568 y el 2569 del Código Judicial al respecto de la ejecutoria del fallo. 2568. El fallo quedará ejecutoriado 3 días después de su notificación, término dentro del cual el agente del Ministerio Público o el demandante podrán pedir la aclaración de puntos oscuros de la parte resolutiva o pronunciamiento sobre puntos omitidos. De esta solicitud se dará traslado por el término de 2 días y la Corte deberá decidir este recurso dentro de un plazo de 10 días. Importante, la ejecutoria fue después que nos notificaron a mí, a la licenciada Serracín, por edicto y después que notificaron al Procurador General de la Nación. No después con la Gaceta Oficial. Al respecto de la Gaceta, dice el 2569. El fallo se publicará en Gaceta Oficial dentro de los 10 días siguientes al de su ejecutoria. Estos artículos que les he mencionado no admiten interpretaciones ni opiniones. Son claramente diáfanos. No te da derecho a estar opinando en contrario. Sobre la base del mismo artículo citado, 2568, ahora, este año, puse 2 quejas. Una me la rechazaron y la otra no he sabido más nada. Para
que se decretara en desacato a los funcionarios públicos que no acataron el fallo, valga la redundancia, y que no hicieron cumplir a la minera lo decretado. De esta interpretación antojadiza para mí de que el fallo debía ser publicado en Gaceta Oficial para su ejecutoria, se ha acogido tanto la empresa como el gobierno nacional. Y les explico. Hay una cláusula en el contrato ahora de octubre del 23 que dice que la minera va a pagar 395 millones en compensación por los años 21 y 22. O sea, después de su publicación en Gaceta, dejando en el limbo jurídico el periodo de los años 18, 19 y 20. ¿Ven por qué la importancia de los tiempos? Si la minera pagó, va a pagar 395 por 2 años, ¿cuánto debía pagar por 5 años? Otras opiniones para mí extrañamente erradas son las que decían que habían dos contratos. Uno, el administrativo que firmó la ministra de Pérez Valladares, y el otro, el contrato ley. Les informo. En materia de validez de los contratos, cuando hay dos contratos iguales, pero uno es más joven que el otro, el joven prevalece y desaparece el viejo. Queda sin valor alguno. También les informo que he puesto una denuncia penal para que se investigue al expresidente Varela y a su ministro de Comercio en su administración, por prorrogar el contrato ley sobre el cual pesaban 2 demandas de inconstitucionalidad y porque esos funcionarios públicos, en mi opinión, no tienen la facultad unilateral de prorrogar una ley de la República. Les voy a hablar ahora sobre las denuncias, 2 denuncias que puse en la Procuraduría. He ido varias veces a la Procuraduría a revisar los expedientes constitutivos de mis 2 denuncias. Las mismas fueron acumuladas con denuncias interpuestas por otros abogados. Para mi extrañeza, la mía, que fue la primera en orden cronológico, quedó insertada después y dentro de una maraña de pruebas aportadas por los otros abogados. Posteriormente, el procurador ordenó la ruptura procesal, o sea, cada delito denunciado iba a una fiscalía correspondiente. La de delito ambiental contra la minera quedó en la Fiscalía Ambiental Superior. Pero la mía, la del delito contra el patrimonio en contra de la minera, no se menciona nada en esta primera resolución de ruptura. Ello me obligó a presentar una ampliación de mi denuncia por el delito contra el patrimonio y ahora he ido varias veces y la Procuraduría no resuelve ese tema. Les informo que cuando voy a la Procuraduría, a veces el abogado encargado de la Fiscalía, en la Procuraduría, el fiscal encargado, algunos me enseñan el expediente y otros no me lo enseñan por más que proteste. Yo alego que soy abogado, que soy el denunciante, que el Código Judicial dice que los abogados tenemos derecho a ver los expedientes, pero no me los enseñan. Y eso me da a pensar que aquí hay algo no transparente. En cuanto a mi demanda del 23 para que se declare inconstitucional la ley 406 del 23, por medio del cual se da a Minera Panamá una concesión para explotar una mina a cielo abierto de 12.955 hectáreas. Recuerden que la primera era de 13.600, yo no sé por qué cambió a 12.955.1 hectáreas. Hay abogados que no se explican cómo Sevillano pudo poner una demanda el lunes cuando la Gaceta Oficial fue publicada el viernes anterior. Y bueno, agradezco a los métodos modernos electrónicos. Yo agarré la demanda anterior del 2009 y le cambié la ley que atacábamos y usé los considerandos de la Corte en el fallo del 17.
No alegué las otras infracciones constitucionales que presenté en la primera demanda y porque considero que encajono a la Corte en lo que ellos mismos habían dicho. Hice un copy de las consideraciones y la pegué a mi demanda. Ahora mi expediente está en el despacho del procurador de la administración, Rigoberto González, esperando que él dé su opinión al respecto. La opinión de los procuradores, en este caso, no son vinculantes. Y voy a demostrarlo con dos datos que les voy a dar. Como se presentaron dos demandas, la de la licenciada Serracín y la mía, hubo dos opiniones de procuradores. Una fue la de la licenciada Ana Belfón y otra fue la de la licenciada Ana Matilde Gómez. Las dos dijeron que ni Serracín ni yo teníamos razón, o sea, no estaban de acuerdo con nuestro recurso de inconstitucionalidad. Aún así, la Corte falló a favor. Estaba hablando con Rodrigo antes de la exposición y en este caso, ahora el actual, yo sí considero que sería importante que el procurador de la administración dé una opinión a favor de nuestros recursos. Porque nos da una luz de esperanza. Al final, siempre la gente me pregunta, no, pero ¿qué tú quieres? Eliminar la ley, que se quede la mina, la moratoria. Y yo les digo, como ecologista que me considero, no ha habido población cercana a una mina que haya sufrido algún progreso. Están contaminados, están enfermos y se mueren. Las aguas no sirven. Investiguen. Una vez puse también en el Salón Azul de la Asamblea, estaba el representante de la Cámara Minera de Panamá en esa exposición y les dije otra cosa. Los desastres ambientales en las minas, ya sea a cielo abierto o en profundidad, son muy comunes. No es que son esporádicos y muy pocos, no, son bastantes. Investiguen eso, por favor, porque eso les generará a ustedes una conciencia ambiental para enfrentar lo que significa el daño que nos va a ocasionar este peladero que nos hicieron. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por su nutrida intervención y compartir con nosotros su experiencia y análisis como abogado y ecologista, como acaba de hacer mención. Sabemos que va a ser de provecho para el análisis profundo e individual que debemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos con respecto al contenido del contrato, tanto del 97 como de la actual ley 406 de este año. Seguidamente, pues quiero darle las buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Daniela Isabel, soy estudiante de cuarto año de Derecho y miembro, junto con Arles, de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación. Y estaré pues moderando el presente conversatorio de ahora en adelante. Aprovecho también este espacio para hacer un gran reconocimiento a los 630 participantes de este conversatorio. El conocimiento es poder y tenemos como panameños en este momento la responsabilidad de mantenernos informados y analizando las gestiones de nuestro actual gobierno. Asimismo, si surgen preguntas durante cualquiera de las intervenciones, pueden hacerlas, por favor, inmediatamente en la casilla de preguntas y respuestas para que ninguna se nos escape al final de las exposiciones. Sin más, ahora invito pues a la licenciada María Gabriela Dutari a dirigirse a el gran público que está atento. No sin antes señalar que la licenciada Dutari es egresada también de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Católica Santa María la Antigua y fue becaria Chevening con una maestría en regulación ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Newcastle y actualmente es abogada en el Centro de Incidencia Ambiental.
Licenciada Dutari, tiene la palabra. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Así Ok, es. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería hablarles un poquito del el lugar en el que yo trabajo y por el cual me han invitado a este evento, sus organizadores, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAM, que es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil panameña, compuesta por expertos en derecho y expertos en temas de ambiente técnicos, cuya misión es defender el derecho humano a un ambiente sano y también nuestro patrimonio natural, pero lo hace a través de la asistencia legal, el litigio estratégico y la participación ciudadana. El Centro de Incidencia Ambiental, como ya mencionó el licenciado Sevillano, junto al licenciado Sevillano, fue uno de los demandantes en contra del contrato ley 9 de 1997. Lo hizo a través de su abogada, en aquel entonces la licenciada Susana Serracín, y bueno, ha sido una lucha en contra de la minería maratónica, que el CIAM es una de las organizaciones en Panamá que eh, incansablemente se opone a la minería metálica en el país por ser una actividad de alto riesgo, muy contaminante, que no es apropiada para un país como Panamá, en el que hay muchísimas precipitaciones, donde la mayor parte de nuestro suelo es de aptitud forestal, ni siquiera agrícola. Entonces, realmente la minería metálica posa un riesgo terrible y elimina otras opciones de desarrollo que podríamos tener los panameños, ¿no? Entonces, por eso siempre se ha opuesto. Eh, Quería también arrancar, quizás para complementar un poco las explicaciones, intervenciones magistrales que han tenido el licenciado Sevillano y que probablemente tendrá Rodrigo, el licenciado Noriega, hablándoles pues, un poco sobre el derecho a un ambiente sano. En nuestra Constitución está establecido en el régimen ecológico, en el capítulo 7, que en su artículo 118 establece que es deber fundamental del Estado garantizar que la población vive en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. Y el artículo 119, que establece que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Entonces, ya de salida, si consideramos esto, pues realmente la actividad minera y la megaminería, que consiste en proyectos de gran magnitud como es el de Cobre Panamá, no son compatibles con lo que establece nuestra Constitución, porque son proyectos que generan muchísima contaminación, que cambian el uso del suelo en el área donde están, el corredor biológico mesoamericano, deforestan y pues esto no es compatible con lo que establece el régimen ecológico, porque hacen precisamente lo opuesto. Contaminan, no garantizan que vivamos en un ambiente sano y acaban con nuestras posibilidades de desarrollo que sí pueden ser sostenibles. Entonces, el Centro de Ciencia Ambiental se opone no solamente al contrato minero, al proyecto de Cobre Panamá, se opone a toda la minería metálica a lo largo y ancho de este istmo y de sus aguas, porque también tenemos la amenaza pues de la minería submarina, la minería oceánica, y nos oponemos como organización a la minería en Donoso, en el medio del corredor biológico mesoamericano, nos oponemos a la minería en Veraguas, a la minería metálica en Veraguas, en Los Santos, en la zona esta del Arco Seco, una zona que sufre muchísima deforestación y en todo el país. Entonces, por eso también abogamos por una moratoria minera nacional a través de ley
que la organización viene presentando constantemente este rol de litigio estratégico realmente es un rol de resistencia, es como una maratón. Y bueno, lo han visto los distintos abogados de la organización a lo largo de su existencia. Entonces, yo quería arrancar también hablando un poco, porque sé que quizás la mayoría de los que estamos aquí presentes somos abogados, entonces, pues obviamente tenemos el derecho y recurrir a el órgano judicial como uno de los máximos pilares y las mejores vías pues, para obtener justicia. Sin embargo, yo también quería hacer referencia a un hecho cierto y que es notorio desde hace mucho tiempo. Esto viene reportado en informes desde hace más de 10 años que he tenido oportunidad de ver en el CIAM y en la organización, y es que los tribunales en nuestro país están en un estado en el que hay una gran dificultad para obtener garantías de un juicio rápido, independiente e imparcial, tanto por la vía gubernativa como en las jurisdicciones constitucionales, de garantías y las contenciosas administrativas, específicamente en casos ambientales. Porque a pesar de que el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible están establecidos en nuestra Constitución y también en otros tratados de derechos, como el PIDESC, nuestras cortes tienen una reticencia a aceptar y a evaluar cuestiones de fondo relativas a estos derechos. Entonces, usualmente, pues, tienden a irse por la corriente de ver infracciones de fondo, infracciones de forma, en lugar de ver las cuestiones de fondo sobre la custodia y el rol de garante que debe tener el Estado de estos derechos, ¿no? Entonces, es muy importante agotar los recursos judiciales que están disponibles, pero yo también quería comentarles, y esto es algo que dice un abogado, un jurista que también es antropólogo colombiano, que se llama César Rodríguez Garavito, que hace muchos análisis sobre derecho indigenista y reivindicaciones y aspiraciones indígenas en Colombia y en la región, que por cierto les recomiendo que busquen sobre derecho indigenista, nos ayuda mucho a decolonizar nuestra mente jurídica. Y es que si bien los tribunales ofrecen, o en teoría ofrecen remedios y vías para acceder a la justicia, los tribunales y los litigios y los grandes litigios también pueden ser excluyentes, porque al entrar en estas lógicas procesales, esto limita quién puede participar y quién no. O sea, ¿quiénes pueden participar? Los abogados, las partes, quienes hablan estos lenguajes. E inmediatamente las reivindicaciones que se exigen, por ejemplo, haciendo esta transposición al caso que tenemos ahora mismo en Panamá, que tiene componentes indigenistas, pero es una oleada nacional en contra de la minería. Estas reivindicaciones que se exige en todo el país, toda la población, son casi que domesticadas y se obligan a entrar también en los lenguajes procesales, en los lenguajes jurídicos y técnico-jurídicos. Entonces, todo como que se domestica bastante. Y también se obligan a someterse a los términos de los tribunales. Entonces, esta es una situación que nosotros tenemos que considerar, porque si bien como abogados vemos el mundo jurídico y las vías jurídicas y procesales como las ideales, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo donde no toda la población son abogados, ¿no? Entonces, los pueblos, la población tiene otros metabolismos y tienen otras exigencias. Entonces, en el caso particular,
en el que nos encontramos, donde ya hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia, del Pleno, y recordemos que los fallos del Pleno, los fallos están protegidos por el principio inquebrantable de seguridad jurídica. A pesar de esto, a pesar de este deber ser, el gobierno panameño no implementó el fallo, no lo acató, e hizo exactamente aquello que la Corte rehusó al negar pues todos estos escritos que presentaron los abogados de la minera y que incluso presentó el Ministerio de Comercio e Industrias a través de estas solicitudes de aclaración de sentencia, y es que la aplicación del fallo no puede pausarse para esperar a que haya un nuevo contrato. Y sin embargo, esto es lo que ocurrió. Entonces, esto también ilumina que los sistemas jurídicos, pues, no son perfectos, y a pesar de que existe este deber ser, la realidad es que nos encontramos ante instituciones falibles, instituciones de gobernanza, tanto el del Ejecutivo como el Legislativo, incluso el órgano judicial, que se demoró muchísimo en tener estos resultados, en sacar la decisión, en publicarla, que tenemos instituciones que son falibles y que no siempre cumplen con estos principios y con estos mandatos a los que están llamados. Entonces, yo también quería hablarles, para complementar las intervenciones del licenciado Severiano Noriega, del Acuerdo de Escazú, que probablemente ustedes han escuchado. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que ya es ley de nuestra República. Es la ley 125 de 4 de febrero de 2020. Se llama Escazú por la ciudad en la que se firmó, Escazú, Costa Rica, y es el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, ¿por qué traigo a colación el acuerdo de Escazú? Porque establece estos 3 derechos de acceso que les he mencionado: el de acceso a la información en asuntos ambientales, el de participación pública y el de acceso a la justicia. Entonces, estos 3, en estos escenarios, me parece que los estamos viendo, como el acceso a la información en asuntos ambientales, en este caso en particular, puede que se haya visto coartado, ya que la población no ha recibido del gobierno, del Estado, información veraz sobre los riesgos ambientales que representa la actividad minera a gran escala en el país. Lo único que hemos recibido, francamente, es propaganda, propaganda sobre los beneficios, pero hay riesgos y son reales, esto es indiscutible. Sin embargo, de esto no se quiere hablar y esta información no ha sido puesta a disposición fácilmente del público. Está el derecho a la participación pública. Ya vemos lo difícil que fue la participación del público en los primeros debates en la asamblea. Prácticamente hubo que luchar con uñas y dientes para que el público pudiese participar y pudiese tener espacio para expresarse y para hacer preguntas que en muchos casos pues no fueron contestadas, para que las poblaciones cercanas al área del proyecto, que son poblaciones rurales en áreas de difícil acceso, pudiesen escuchar sobre, de vuelta, el proyecto, los impactos que aprobar un proyecto de esta naturaleza tendría para ellos. Y bueno, finalmente, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, que estamos viendo que también se está viendo vulnerado, ya que a pesar de que pues están los tribunales, esas decisiones no se están acatando y está siendo pues muy difícil conseguir justicia en este asunto del contrato minero. Yo quería también resaltar del artículo 8 del Acuerdo de Escazú, que es sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, esas obligaciones que tiene el Estado panameño para garantizar el derecho de acceso
el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, que considerando con sus circunstancias debe implementar. Entonces, voy a leérselos aquí. Para garantizar ese derecho a la justicia en asuntos ambientales, Panamá tendría, considerando sus circunstancias, tendría que contar con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Vemos que esta es una debilidad, que los tribunales necesitan capacitación en asuntos ambientales, que hay una oportunidad de fortalecimiento sobre conocimientos ambientales, y no solamente los tribunales, también de otras agencias y órganos estatales, como el Ministerio de Comercio e Industrias, que es el que se encarga de otorgar las concesiones mineras, como órganos dentro del Ministerio Público, que ven los temas, pues, de las querellas y las denuncias, como estaba comentando el licenciado Sevillano. Realmente, en Panamá, la mayor parte del conocimiento especializado en materia ambiental se concentra en el Ministerio de Ambiente. Entonces, además, el país debe contar con procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos, que vemos que no es el caso. La legislación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional, que es algo que se ha logrado y se ha obtenido, pero no siempre ha sido así. La legislación activa amplia para poder acceder a la justicia, ¿no? Recordemos que, como dijo el licenciado Sevillano, se trata de un derecho difuso, el derecho a un ambiente sano. La posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente. Esta posibilidad es muy difícil. Las velocidades a las que se mueven, pues, los tribunales no son las mismas en las que se causan los daños ambientales. Y de hecho, la ley es mucho más lenta que el desarrollo de las ciencias ambientales y la tecnología. O sea, por ejemplo, veamos nuestro procedimiento del contencioso administrativo, que es de mediados del siglo pasado. Entonces, sin embargo, la tecnología, los nuevos conocimientos en materia de medio ambiente y en general de sostenibilidad van avanzando con muchísima rapidez. Entonces el derecho tiene esta necesidad de poder actualizarse rápido, constantemente, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad en constante cambio también. Entonces también debe establecer medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental cuando corresponde y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Esto es algo muy interesante, porque, por ejemplo, producir pruebas sobre contaminación de agua suele ser un proceso muy costoso. Por ejemplo, la cadena de custodia de estas muestras, enviarlos a los laboratorios, es algo muy complejo, ¿no? Entonces, la inversión de la carga de la prueba tiene la posibilidad de que aquellos que sean los afectados no sean quienes, que usualmente son comunidades rurales o ciudadanos que no tienen medios y acceso para poder costear esto. Entonces, no sean quienes tengan que costear este tipo de peritajes o de análisis, ¿no? Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, mecanismos de reparación según corresponda, tales como restitución al Estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición. Imagínense esto, garantías de no repetición. Vuelta, en los casos de industrias muy contaminantes, como por ejemplo la minería, la megaminería, es muy difícil esto. Entonces, por eso también nosotros decimos, bueno, ¿qué garantías hay de no repetición de procesos de contaminación? Si es una industria que en sí es, o sea, lleva un riesgo intrínseco. Entonces, la atención a las personas afectadas también y los instrumentos financieros para apoyar la reparación, porque las reparaciones ambientales pues también suelen ser costosas. Entonces,
creo que ya me he pasado de mi tiempo, pero estos eran los comentarios y los aportes que yo quería hacer a esta discusión sobre la inconstitucional contrato minero, sobre la situación de justicia y de democracia en la que nos encontramos ahora mismo en Panamá. Y bueno, espero que nos invite un poco a reflexionar, quizás a investigar, a leer más, a documentarnos y a ser ciudadanos vigilantes de nuestros derechos y de nuestro patrimonio. Estoy segura que así va a ser, licenciada. Muchísimas gracias por explicarnos y fundamentar en derecho su postura y la de su organización. Creo que es importante que recordemos que el contrato minero es más que un tema de derecho, es más que un tema contractual, sino que existe una afectación social, una afectación ambiental que está impactando directamente las comunidades aledañas y asimismo al país y a la región entera. Por lo que debemos estar atentos como abogados o miembros de cualquier profesión a todas las aristas que involucran este contrato para poder analizar a profundidad, como mencioné anteriormente, y formular nuestro propio criterio. Y parafraseando un poco las palabras de la licenciada, tenemos a seres humanos susceptibles de cualquier error, de cualquier falla dentro de nuestras instituciones y organizaciones gubernamentales. Pero lo importante es recordar que lo que debe prevalecer es el bien común y qué es lo más beneficioso para el Estado y para sus ciudadanos. Por eso nosotros, como ciudadanos, miembros de la sociedad civil, tenemos el deber de mantenernos pues informados para poder así entonces exigir nuestro derecho, ¿no? Aprovecho entonces también este espacio para darle la bienvenida a los nuevos miembros. Seguimos arriba de los 600 conectados en este conversatorio y dentro de ello quiero enviar un saludo especial a los profesores y estudiantes de la USMA que se encuentran acompañándolos y por supuesto a los demás estudiantes y profesionales que están interesados en tomar acción y mantenerse informados en lo que es la realidad actual que vive nuestro país y en el futuro que esperamos como nación. Recuerden, por favor, enviar sus preguntas a la casilla en la plataforma para que no se quede ninguna por fuera y podamos atenderlas en el periodo pertinente. Así que bueno, para seguir nutriendo nuestro conocimiento, quiero darle la bienvenida al licenciado Rodrigo Noriega. Él es abogado por la Universidad de Panamá y tiene una maestría y doctorado de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Ha sido asesor jurídico y director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores del 1996 al 1998, donde participó en importantes negociaciones ambientales internacionales. Del 2000 al 2003 fue consultor de la empresa McKinsey en los Estados Unidos y del 2004 al 2014 fue consultor para organismos internacionales en materia de desarrollo sostenible y políticas ambientales. Desde el 2014 es columnista del diario La Prensa en Panamá. En 1995 fue cofundador de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y en el 2007 también fue cofundador del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, del cual nos hemos empapado de información el día de hoy, entidad que fue una de las demandantes, como ya mencionamos, del contrato de Ley 9 del 1997, que estableció pues la mina de Petaquilla y la de Donoso. Doctor Noriega, por favor, honranos con su palabra. Wow, muchas gracias, felicidades, USMA. Mis primeras palabras son Panamá vale más sin minería. Repitan eso, Panamá vale más sin minería. Les voy a hacer un análisis muy breve del hecho antropológico, el hecho empírico del contrato minero per se y cómo llegamos allá. Bien, como bien explicó María Gabriela Dutari, quien es colega de ustedes, alumna de la USMA, el derecho europeo que fue transferido al continente americano en el siglo XVI estaba basado en dos nociones. La noción, una noción, digamos, androcéntrica, chauvinista, patriarcal, del hombre, del varón, como centro de las relaciones jurídicas, y una noción antropocéntrica del ser humano como centro de toda la obra jurídica, claro, derivado de la religión, y
con un concepto de que la naturaleza era infinita. Todavía hoy en día, 5 siglos más tarde, nuestra legislación refleja el concepto de que la naturaleza es infinita. Por ejemplo, en el Código Agrario, para titular una propiedad, un derecho posesorio, hay que demostrar que se hizo algo en esa propiedad. Entre la lista que se pone taxativa está haber deforestado la propiedad, haber destruido, quemado la tierra, secado los ríos, etc. O sea, todas actividades antiambientales. Irónicamente, si un campesino, un pescador, un indígena, conserva un suelo por 20 años, por 30 años, no tendría derecho a la propiedad en Panamá. La minería se practica desde los albores de la humanidad, precisamente porque producíamos, generábamos materiales pues para nuestro uso cotidiano. No había minería industrial, era minería totalmente artesanal. Se tallaba con piedras, se tallaba con de rocas, que a veces con ramas de árboles, y otras veces se lavaban los ríos para conseguir minerales preciosos. Son los primeros que masifican la producción mineral son los chinos. Empiezan a hacer minería industrial tan temprano como el siglo XVI y XVII, pero para intercambiar en los mercados europeos. Eso los europeos masifican y cuando, por supuesto, llegan a América se vuelven locos y desaforados. Igualmente pasa cuando llegan a África. Panamá no tuvo reales minas coloniales, tuvo algunas exploraciones, unas explotaciones que duraron periodos puntuales. La mina de Cana, por ejemplo, famosa, la mina de Remance, fue otra. Hay unas minas de sal por allí, entonces hay poblaciones en el interior que se llaman las minas, en el caso de PC. Aparecieron unas minas de sal y algunos materiales de construcción. Lleguemos al contrato. La mayoría de los países del mundo donde se hace minería metálica a cielo abierto, y entendamos lo que eso implica, son países en zonas o con extensiones semiáridas o sumamente áridas, entiéndase desiertos. Por ejemplo, uno piensa en Estados Unidos 120 veces el tamaño de Panamá. Uno piensa en México es 30 veces el tamaño de Panamá. Australia es 100 veces el tamaño de Panamá. Chile es 20 veces el tamaño de Panamá, Perú 12 veces el tamaño de Panamá, Zambia 10 veces el tamaño de Panamá. El desierto de Atacama en Chile, donde están las mayores minas de cobre del mundo. Chile es el productor de cobre número 1 del mundo. El desierto de Atacama en Chile es más grande que toda la República de Panamá, tiene 85.000 kilómetros cuadrados. La República de Panamá, como saben, tiene 75.000 kilómetros cuadrados. Así que el primer principio es que no se hace minería en un bosque tropical húmedo con un régimen lluvioso altísimo, como es el corredor biológico mesoamericano. 1 hectárea del corredor biológico mesoamericano, este es un estudio del 2008, hecho en Panamá, tiene más biodiversidad que 1 hectárea de la Amazonía brasileña. Ahí puede estar la cura del Parkinson, del Alzheimer, del cáncer, del SIDA, del sobrepeso, de lo que ustedes quieran. Nunca lo sabemos porque en Panamá no se hace ciencia. Panamá preferimos darle 400 millones de dólares a los políticos para que hagan supuesta descentralización, que no hacen nada, que invertir un centavo en ciencia. Deberíamos tener un nivel científico muchísimo más alto porque nuestra naturaleza se lo merece. El contrato minero se inserta dentro de una lógica. En los años 60 llegó a Panamá un esfuerzo regional impulsado por Estados Unidos que se llamaba la Alianza para el Progreso. De ese esfuerzo se creó la Dirección General de Ingresos, la Dirección de Reforma Agraria, se diseñó lo que después se convertiría en el IFARU y, entre otras iniciativas, se hizo el Código de Recursos Minerales, 1963. A pesar de que era un Código de Recursos Minerales, era un código muy de avanzada para la época. Entre mayor era la huella del proyecto, mayor era el daño ambiental, mayores regalías se pagaban. No había un solo centavo de exoneración o crédito fiscal. Se tenían que pagar todos los impuestos. En 1967 y 68, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace una prospección minera de Panamá. Ellos son los que encuentran la mina de Donoso y todo el área de Petaquilla. Y encuentran también Cerro Colorado. Los militares dan un golpe el 11 de octubre de 1968 y en 24 de agosto de 1969 toman la idea de desarrollar la mina de Donoso.
como Donoso está relativamente cerca del mar y tenía un puerto natural de importante calado, toman la idea de que haya un desarrollo en Donoso y crean un decreto de gabinete especial. Los decretos de gabinete del 11 de octubre del 68 y el 11 de octubre del 72 tienen fuerza de ley, son equivalentes a una ley, porque era la forma en que los militares gobernaban. Bien. Ese decreto de gabinete 267 de agosto de 1969 establece unas reglas particularísimas para explotar la minería en el área de Donoso, Petaquilla. Establece 3 reglas. 1, tiene que haber una licitación pública internacional para escoger a la empresa que sea la que vaya a explotar el recurso. 2, la empresa tiene que pagarle regalías al Estado. 3, el Estado tiene que ser accionista de la empresa y se va a escoger a la empresa que más regalías y más acciones le ofrezca el Estado panameño. Bien. Esto está en paralelo al Código de Recursos Minerales de 1963. En 1988, la dictadura se estaba cayendo, la dictadura militar se estaba cayendo y estaba desesperada. En 1988 estaba desesperada por atraer inversión extranjera y modificó todos los regímenes de explotación de recursos en Panamá. La ley forestal, hicieron unas modificaciones a la legislación forestal, a la legislación de pesca, a la legislación de hidrocarburos y a la legislación minera. Todas eran más o menos la misma. Tumbaron todos los impuestos, todos los controles, todas las regulaciones y pusieron que solo iban a pagar 2% de regalías. Los militares querían atraer inversión extranjera a como diera lugar, generar empleo y generar estabilidad económica. No pasó. Vino la invasión y se acabó la dictadura, pero la ley se quedó. Entonces los civiles sí la aprovecharon muy bien. Esa ley fue básicamente el esbozo sobre el cual se construyó el contrato Ley 9 de 1997, que demandó Juan Ramón Sevillano y demandó el Centro de Ciencia Ambiental a través de Susana Sarracín, y que posteriormente una asociación de abogados y abogadas continuó el litigio. ¿Por qué era inconstitucional el contrato Ley 9 de 1997? Había 11 razones. No los voy a aturdir con las 11 razones, pero voy a mencionar las 3 principales. Primero era que el contrato no había sido objeto de licitación pública. No había sido objeto de una licitación pública. En el mismo texto del contrato se deroga el decreto de gabinete 267 y la Corte les da un rapapolvo a los diputados por haber hecho eso. Porque el mismo acto jurídico no puede ser el que derogue la norma que lo regula. No, o sea, en fin, es un principio de sentido común en derecho. Ok, primer principio, no hubo licitación pública. Luego, la formación de la misma norma dentro de la Asamblea Nacional fue inconstitucional. ¿Cómo se da esa formación de la norma al interno de la Asamblea Nacional? Y tercero, pues, ya andamos en temas patrimoniales del Estado. Cuando usted hace un contrato, y esto viene del derecho civil, los contratos tienen algo que los romanos llamaban causa. La causa es la intención, la motivación, el beneficio. Yo vendo una casa porque quiero el dinero. Yo compro un auto porque necesito movilidad. Yo siembro, voy a reforestar un terreno porque quiero producir créditos de carbono. Yo pongo un panel solar, compro un panel solar para ahorrar electricidad y así sucesivamente. Bien. La causa en los contratos que hace el Estado tiene que ser el máximo beneficio posible para el Estado. Y una regalía de 2% es un chiste. Una regalía donde usted pone el terreno, usted pone el recurso, usted pone los ríos, usted pone todo y la empresa se lleva todo y le va a dar a usted 2%. Entonces, obviamente, eso no va para ninguna parte. Bien. La Corte, en el fallo de diciembre de 1997, un fallo unánime, eso es rarísimo en estos tiempos, la Corte dice, reconoce las violaciones constitucionales y reconoce, oye, aquí no se cumplió con el requisito de licitación pública. Hubo algo infame y muy perverso que ocurrió en las Cortes Supremas que hubo. Yo defino como Corte Suprema cada vez que la Corte se reconforma por nombramiento, renuncia o designación de nuevos magistrados. Los presidentes de las Cortes Supremas entre 2018 y 2020 hicieron lo que supuestamente se llama un pacto de caballeros. No sé, ese término suena muy terrible.
de no publicar el fallo. Como explicó Juan Ramón Sevillano, el fallo se ejecuta a los 3 días de haber sido notificado. Y toda la argumentación era que si no se publica en Gaceta Oficial no tiene efecto contra terceros. Pero no, o sea, el 2568 del Código Judicial es muy expreso. Bueno, se mete una aclaración de sentencia que le aceptan a Morgan y Morgan, al Ministerio de Comercio, que no eran parte del caso, lo que era altamente irregular. Y ese segundo fallo sale en junio del 2021. Allí la abogada del Centro de Ciencia Ambiental fue María Soledad Porcel, quien ahora trabaja en la Asamblea con un graduado de la UMA que es Juan Diego Vázquez, diputado Juan Diego Vázquez. La magistrada María Eugenia López Arias es la ponente de ese segundo fallo de inconstitucionalidad. Ella regaña a Morgan y regaña al Ministerio de Comercio, regaña a todo el mundo en ese fallo y reitera lo que decía el fallo del 2017 e insiste en que se extinguió la relación jurídica. Este mal chiste de que no, la ley fue inconstitucional, pero el contrato sigue vivo. O sea, que lamentablemente ex magistrados y un ex profesor mío, por ser un bar de ex profesores míos, me imagino muy bien pagados, estuvieron exponiendo por eso. Entonces, en ese momento se crea la ficción, es que a partir, perdón, me salté un paso. Sale se aprueba este segundo fallo, junio del 2021, unánime también, rarísimo en este momento, 2 fallos unánimes. Y resulta ser que cuando se va a publicar el segundo fallo, se dan cuenta que el primer fallo no ha sido publicado. Entonces hay que publicar el fallo de Mejía primero en la Gaceta y luego el día siguiente sale el fallo de López Arias. Entonces, eso es importante, reconocer la culpa que tienen los presidentes y las directivas de la Corte Suprema de Justicia en este problemón. Bien, en ese momento se crea la ficción de que, no tenemos contrato minero. Sorpresa, no tenemos contrato minero. Y empezó toda esta pantomima de una negociación, de una comisión, de asesores, en fin. En marzo de este año, el gobierno, el 22 de marzo, en marzo de este año, el gobierno presenta en la plataforma Ágora la propuesta de contrato de ley minero. Bien, ¿qué pasa? Ese contrato ley tenía que leerse en la computadora o usted tenía que bajar. No se podía copiar, no se podía imprimir. Yo conozco gente que intentó hackear varias computadoras para poderlo imprimir, no pudieron. La sociedad civil lo que tuvo que hacer fue página por página tomarle una foto y pasarlo a mano, volver a reescribir el contrato para poderlo imprimir y poderlo distribuir. Luego en agosto, eso fue en marzo, la plataforma Ágora. En agosto, el gobierno le hizo unos cambios menores, el gobierno de la minera le hicieron unos cambios menores al contrato. El proyecto de ley 1043 se presenta a la Asamblea Nacional en agosto, creo que el 3 de agosto, se presenta a la Asamblea Nacional. Este es el que más o menos tuvo una consulta, pero esa consulta no cumple con los requisitos del Acuerdo de Escazú que María Gabriela Dutari expuso. Los requisitos de participación del Acuerdo de Escazú, y esto es importante que se lo aprendan porque lo va a afectar a ustedes el resto de su vida como abogados y abogadas. Los requisitos de participación ciudadana en proyectos ambientalmente relevantes son 3. La participación tiene que ser libre, previa e informada. Eso significa que antes de que se construya el proyecto de ley, tenía que haber participación ciudadana con todo el acceso a la información, con toda la capacidad de entender los términos técnicos, de hacer preguntas, de hacer cuestionamientos, etc. Por supuesto que no lo hubo. En la asamblea se hizo una pantomima, afuera estaba militarizado, a Raiza le dispararon perdigones, a Serena Bambas casi le están apuntando a los ojos, en fin. Había una sala VIP para los mineros, mientras que la sociedad civil tenía que estar parada, tenía 15 minutos, 10 minutos, no había comida, no, o sea, unas condiciones infames de participación. La asamblea, la comisión visita los 3 distritos, La Pintada, Donoso y Omar Torrijos, donde está la mina, y mayoritariamente la propia población le dicen que no quieren la mina. Bien. Ellos hacen algo que es inconstitucional. En materia de contratos leyes, después les explico que los contratos leyes son una tara del subdesarrollo, una tara de las repúblicas bananeras.
Costa Rica no hace contratos de leyes desde los años 70. Nosotros seguimos haciéndolo. Bien. La Asamblea, en materia de contratos de leyes, la Constitución establece, usted los puede aprobar o los puede rechazar. ¿Qué hizo la Asamblea? Se inventó, se sacó un conejo de la chistera y dijeron, ay, lo vamos a devolver con una lista de correcciones y recomendaciones. Eso no está en el menú. Bien, eso ellos lo devolvieron un martes, que fue cuando lo recogió el ministro de Comercio oficialmente. El miércoles, el Consejo de Gabinete aprobó otro proyecto, el proyecto 1100. El Contralor lo refrendó el viernes. A él se lo mandaron el jueves y el viernes ya lo tenía refrendado. Un contrato de 55 cláusulas, 6 anexos, que tiene 62 páginas. El glosario es larguísimo. Bueno, el Contralor General de la República lo refrendó en un día, por no decir un materia de horas. Y el lunes siguiente a la semana en que le habían devuelto el contrato, el proyecto de ley 1043, se presentó el proyecto de ley 1100, lunes 16 de octubre. El martes lo prohijan. Prohijar es cuando la asamblea, la comisión específica recibe el proyecto, lo considera, esto es viable, esto no es viable, sí, dale. El miércoles lo aprueban en primer debate, jueves en segundo debate, viernes en tercer debate. Bien. 9 horas después que lo aprueban en el tercer debate, el presidente de la República lo había firmado, apareció en Gaceta Oficial. En ese momento, contrato, eran las 7:45 de la noche aproximadamente, en ese momento el contrato entró en vigencia. Pero el contrato tiene una cláusula que es retroactiva. ¿A qué fecha? Al 22 de diciembre del 2021, es decir, al día después que salió publicada en la Gaceta el fallo de María Eugenia López Arias. Bien. Ok. Hasta allí ese cronograma. ¿Por qué este contrato es más inconstitucional que el contrato anterior? Que es la tesis de Carlos Bolívar Pederchi. El doctor Carlos Bolívar Pederchi, un eminente constitucionalista panameño, quien partió clases en la USMA y su obra completa, sus libros están en la biblioteca de la USMA y los exhorto que lo lean. ¿Por qué este contrato es más inconstitucional que el contrato anterior? Vamos a regresar en el tiempo. 1997 empieza una empresa en la cual está capital panameño canadiense, pero principalmente, bueno, están unos empresarios panameños, Richard Pfeiffer y compañía. 2008, la concesión, porque eran las dos, era Petaquilla, que está prácticamente en la Pintada, hasta Donoso. Era toda una sola concesión. En 2008, el gobierno de Martín Torrijos parte la concesión en dos, le da permiso a la empresa a partir la concesión en dos, y la parte norte, que es Donoso, pasa a llamarse Petaquilla Copper, la parte sur se llama Petaquilla Gold. Petaquilla Copper la venden a una empresa canadiense que se llama Inmet Mining, que esa era la empresa que la tiene cuando Siam y Sevillano pues metieron aceleraron pues el proceso de las demandas. En el 2013, Inmet Mining, que tiene Petaquilla Copper, ya no se llama Petaquilla Copper, ahora se llama Minera Panamá S.A. Inmet Mining lo vende a First Quantum Minerals Limited. Ok. ¿Qué pasa? En este mundo de minería depredadora, muchas veces empresas de todas partes del mundo desarrollado tienen lo que llaman las empresas pioneras. Las empresas pioneras son estas empresas medio brujas que llegan a un país y hacen las negociaciones con los políticos y medio que miden las cosas y compran los líderes comunitarios y sobornan las comunidades, sobornan a los periodistas, sobornan las instituciones de sociedad civil. Empiezan súbitamente, todos los campeonatos de béisbol tienen suéteres que dicen minera tal, hoy todos los campeonatos de fútbol tienen suéteres, todos los festivales de pollera y todos los festivales típicos tienen, o sea, entonces ese efecto de ir comprando lealtad, de ir comprando simpatía. Y luego viene el gigante, que es el que realmente va a explotar la mina. First Quantum Minerals compra la mina de Inmet Mining en el 2013. En 2013 ya estaban las dos demandas, la de Juan Ramón Sevillano y la de Siam. Y en su estado financiero, First Quantum Minerals dice que uno de los mayores riesgos de la inversión es que hay dos demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Ellos compraron ese billete de lotería que tenía esa marquita en el margen. Bien. ¿Por qué es más inconstitucional este contrato que el anterior? Primero, por el dueño. First Quantum Minerals Limited es una empresa
que ella misma lo ha reconocido, exhorto que busquen en la prensa de Panamá, 20 de octubre, hace 2 semanas, hace 10 días. Ellos enviaron una réplica a un artículo que yo escribí, y otros que escribieron colegas míos en la redacción. Y en ese mismo artículo reconocen que la República Popular de China tiene 20% de las acciones de la minera. Y aparte de eso, Minera Panamá S.A. le dio 10% de las acciones a Corea del Sur. Bien. Eso es inconstitucional. Eso está prohibido en el artículo 290 de la Constitución panameña. Que un Estado extranjero tenga dominio sobre el territorio panameño. Pero dice la gente, no, pero es que ellos no tienen dominio, ellos nada más están sacando los minerales. Ajá, porque después que sacan esos minerales, los procesan, los refinan, los venden. ¿Ustedes creen que esos minerales vuelven a Panamá? No. Eso se fue para siempre. Entonces ellos tienen dominio y eso es inconstitucional. Así que ese es un tema. Y por supuesto, entonces, ahora entra el acuerdo de Escazú. Segundo tema, no hubo participación pública. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó fue el proyecto de ley 1100. El proyecto 1100 fue presentado un lunes, dejado el martes, votado el miércoles, votado el jueves, aprobado el viernes. Ahí no hubo participación ciudadana. En el que hubo algo de participación fue el proyecto anterior, no en este. Ese violó Escazú. Tercero, no hubo licitación pública. Es la misma empresa que tiene la concesión y da dedo, queremos reconocer. Y por supuesto hay otra serie de violaciones, el tema del derecho del agua, el tema del canal, el tema de las comunidades, el tema de la seguridad jurídica, los campesinos y pescadores con su agua, con su tierra, en fin, toda una larga lista de derechos. Bien. ¿Cuál es, en fin, el mensaje? Antes, quienes protestábamos contra la minería éramos 4 gatos, pero esto se ha convertido en una protesta de 4 millones de personas. ¿Por qué? Y este análisis político es importante hacerlo. Hay 3 razones importantes en mi opinión. Uno, se está consolidando un enclave extranjero sobre el territorio panameño. Un enclave extranjero que puede afectar el futuro del Canal de Panamá y, por supuesto, es una mancha en nuestro orgullo, en nuestra nacionalidad y demás. Segundo, hay generaciones de panameños que después de la pandemia entienden la necesidad de que tengamos seguridad alimentaria, de que tengamos seguridad hídrica, de que tengamos nuestros propios recursos. Y tercero, luego está todo el aspecto de transparencia, gestión de fondos públicos y demás. Yo creo que había mucha gente opuesta al contrato, pero más o menos moderada con el tema de minería. Yo creo que las protestas han convertido a la mayoría de la gente a que estén en contra de la minería metálica a cielo abierto porque están informados de lo perverso que es eso. El gobierno, lo que proponen no sirve. El decreto ese de moratoria, eso lo puede tumbar cualquier abogado en la Corte Suprema, en la Sala Tercera. ¿Por qué? Porque en Panamá la minería es legal por el Código de Recursos Minerales. Un decreto ejecutivo no lo puede tumbar. Esta es la pirámide de Kelsen. Luego, la ley moratoria tiene que ser retroactiva. ¿Por qué? Porque hay 15 concesiones que están vigentes. Entonces, hay 104 solicitudes y 15 concesiones vigentes. Si no es retroactiva, esas 15 concesiones, sobre todo Cerro Quema, Veragol, van para adelante. O sea, van con toda fuerza. Y el tema del referéndum es un chiste, es un mal chiste. En el contrato minero, cláusula 49, ok, les explico. ¿Qué va a hacer el referéndum si se hace? El domingo 17 de diciembre, mientras usted está haciendo sus compras de Navidad, Año Nuevo, viendo cómo salva su año. Vamos a ir a votar, supuestamente. ¿Sí o no? ¿Sí queremos el contrato? No queremos el contrato. Bien. Ganó el no, como es de Braces. 85 a 15, ganó el no. Bien. Al día siguiente, certificada la victoria del no, el gobierno le emite una resolución por la cual le informa oficialmente a la empresa: tu contrato vamos a rescatarlo administrativamente por razones de orden público e interés social. ¿Cuáles son las razones de orden público e interés social? Que se está cayendo el gobierno. Entonces, y con una votación el día anterior que fue mayoritariamente que no. Perfecto, está bien, ok. Eso, el artículo 47, la cláusula 47 del contrato de ley 406 permite, como hay 8 causales para terminar el contrato, una de estas es el rescate administrativo. La cláusula 49 establece el alcance del rescate administrativo. Después del primer párrafo, que parece muy vainilla, muy neutral,
viene el segundo párrafo y todos los demás. Tenemos que indemnizar a la minera. ¿Y cómo la vamos a indemnizar? 2 bancos de inversión de categoría mundial, no 2 bancos aquí locales, 2 bancos mundiales. No el Banco Mundial, sino 2 bancos, Goldman Sachs, Barclays, HSBC, ese tipo de bancos. Van a decidir cuánto vale la concesión minera. ¿Okay? Concesión que son nuestros recursos, porque ellos pusieron unas casas, unas toneladoras, unos camiones y cambios fuera. ¿Cuánto vale la concesión minera? Y si entre el precio más alto y el precio más bajo hay 20% de diferencia, se hace un promedio, y eso es lo que tiene que pagar Panamá. Algunos estiman que la concesión puede estar costando de 20.000 a 40.000 millones de dólares, un poquito más, ¿ok? Panamá, el Estado panameño tendría que pagar en 45 días hábiles los 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares en indemnización. Lo que está proponiendo el gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo es un toallón para la minera. Ustedes van para afuera, pero van cargados en plata. Seguramente algún chen, algún cambio ahí dejarán en el camino. Eso es una canallada, eso es innecesario para el país. El otro camino, la otra ruta, es esperar al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es obvio que si la Corte Suprema de Justicia ya declaró 2 veces inconstitucional el contrato minero, va a venir la tercera declaratoria. La última declaratoria de inconstitucionalidad, que en realidad fue la aclaración de sentencia, tuvo la ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias, quien tiene la ponencia de la demanda de José Ramón Sevillano y seguramente las otras demandas. Esta corte tiene 9 magistrados que ya votaron en el 2021 la inconstitucionalidad del contrato minero. Y hay 2, Sedalice y Russo, Cecilio Sedalice y Ángela Russo, de Cedeño, quienes votaron también en el 2017 la inconstitucionalidad del contrato minero. Es decir, los 9 magistrados y magistradas ya votaron la inconstitucionalidad de un contrato minero, que era menos inconstitucional que este, porque este tiene el tema de participación ciudadana por el Acuerdo de Escazú, que mencionó María Gabriela Dutari, y tiene el tema de la propiedad extranjera, China, no porque sea China, ojo, puede ser Australia, puede ser Canadá, puede ser Estados Unidos, puede ser Islandia, puede ser Suecia, que tiene el 20% de las acciones de la empresa. Entonces, yo personalmente le recomiendo a la población, primero que el gobierno debería estar diciendo esto, no lo está diciendo, porque todavía está en el plan de pescador en río revuelto, ¿no? La solución que están proponiendo es beneficiosa para las mineras. Una ley de moratoria minera que no sea retroactiva y un referéndum minero que va a terminar pagando a la minera 30.000, 50.000 millones de dólares, lo que sea, eso es beneficioso para las mineras, eso no es beneficioso para Panamá. ¿Cuál sería la solución? Una ley de moratoria minera retroactiva, moratoria minera, minería metálica a cielo abierto, minería metálica subterránea, minería metálica submarina, y las actividades que eso conlleva, procesamiento, refinamiento, etc. Y esperar a que la Corte Suprema de Justicia falle la demanda de Juan Ramón Sevillano y de los otros abogados que han interpuesto sus demandas. Esa es la mejor solución al problema. Que el gobierno no tenga credibilidad, ese no es el problema de los ambientalistas, eso no es la culpa de los indígenas, de los campesinos, de los estudiantes, de las personas que están sufriendo y están luchando por esta causa. Es el mismo gobierno el que se encerró en una esquina, el que solo escuchó a Morgan y a sus amigachos y amiguetes para mover ese contrato. Cuando la población, en el pacto del Bicentenario que hizo este gobierno, nadie lo obligó a que lo hiciera. Una de las peticiones más populares del pacto bicentenario fue la moratoria minera hacia la minería metálica en Panamá. El gobierno dijo que iba a ser vinculante y se burló de todo el mundo. Entonces, está en un problema que ellos mismos se han creado. Así que bueno, ese es mi comentario y recordarles que Panamá vale más sin minería. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por tan interesante análisis y creo que es importante conocer la historia contractual y la evolución que ha tenido pues esta relación de Panamá con la minera. En algún momento Camille C. dijo que dicen que la historia se repite. Lo cierto es que sus lecciones se aprovechan. Y el día de hoy escuchamos vivencias y argumentos que nos permitirán ampliar nuestro espectro de análisis con respecto a
este contrato y la ley que le atañe, y así poder volvernos agentes de cambio con conocimiento y bases fundamentadas sobre aquella realidad que vive nuestro país. Antes de seguir con las preguntas y respuestas, sí quiero aprovechar este espacio para comentarles que la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA actualmente se encuentra realizando un observatorio de derechos humanos, en el cual estamos recibiendo denuncias y reportes de vulneración de derechos humanos. Hablamos de abuso policial, hablamos de uso excesivo de la fuerza, y entre otros, durante estas manifestaciones pacíficas, ¿no? Por lo que de conocer o ser víctimas de estas violaciones, queremos invitarlos a que nos contacten a través de la Comisión de Justicia y Paz al celular 6926-0413, 6926-0413, o en el link que se encuentra en las redes sociales de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA. Estamos a la orden en ese sentido. Y bueno, con esta última y valiosa intervención del doctor Noriega, queremos abrir entonces el espacio a las preguntas y respuestas. Escogimos unas cuantas preguntas de la casilla y estaremos intentando pues ahorrar el tiempo. Para esta dinámica agradecemos que cualquiera de los expositores que se sienta en la capacidad pues de responder, estoy segura que todos están en la capacidad de responder las preguntas que hemos escogido, simplemente inicien pues respondiendo las preguntas, abriendo su micrófono. Tengo aquí la primera pregunta escogida, que es la de la señora Elizabeth Garrido. Dice: buenas tardes, muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Podrían aclarar cuáles son las opciones reales para que no continúe el actual contrato minero? ¿Cuál es la opción que ustedes consideran sería la mejor? Rodrigo. La demanda de constitucionalidad. Otra opción está cargada de responsabilidad civil del Estado. Responsabilidad civil significa indemnización. Yo creo que el Estado panameño, el pueblo panameño, que es en realidad el Estado panameño, no merece ese tipo de sanción. Esto va a ir al arbitraje, pase lo que pase, esto va a ir al arbitraje. Ojalá sea el arbitraje en CIADI, Centro Internacional de Arbitraje y Hipoteca de Inversión. Pero no, o sea, tenemos que esperar la demanda de inconstitucionalidad. Permítame agregar algo. Quise que Rodrigo respondiera primero porque ya tengo gente diciéndome que lo que quiere Sevillano es que él se gane el caso y se lleve los laureles. Concuerdo totalmente con que la vía más beneficiosa para el país es la espera del fallo. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algo? Sí, por supuesto. Sí, yo también quisiera mucho que el fallo saliera en la mayor brevedad posible, y pienso que sería lo ideal también. Sin embargo, temo que debido a lo que ya les comenté, que es esta dificultad que experimentamos en Panamá para obtener justicia oportuna, o sea, realmente eso es una cuestión, una preocupación real, ¿no? Entonces, no podemos descartar eso. Mucha gente me ha preguntado que si hay algo que se pueda hacer para que la Corte falle rápido. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que el proceso tiene sus términos, que además hay que considerar, pues, las discusiones que tenga el Pleno con todos sus magistrados que pueden extenderse, y también está esta situación que es el principio de independencia judicial, que la teoría es que pues, los magistrados no deben dejarse influenciar por presiones externas al momento de hacer pues sus juicios en derecho, ¿no? Entonces, eso es el deber ser. Sin embargo, pues lo que yo desearía es que, entendiendo la situación tan apremiante en la que se encuentre el país, el Pleno pueda hacer un esfuerzo para poder responder a este clamor por justicia que tanto se expresa y que tanto se está pidiendo en este momento. O sea,
que se hagan empáticos con ellos, con el pueblo panameño, para entonces generar una decisión en la mayor brevedad posible. O sea, que sí se influya en la toma de decisión de la Corte, que sea pronta. Permítame hacer algo de docencia para los estudiantes con las palabras de la representante del CIAM. Ella aduce que ciertamente hay falencias en nuestra justicia. Entonces yo le digo a los estudiantes, prepárense para esas falencias. Hagan una táctica en sus demandas. Prevean posibles respuestas. Adelántense. Pongan en dos alternativas o en tres sus argumentos para que no les fallen. Se lo dice alguien que ha ganado varios casos en materia ambiental. Excelente, muchísimas gracias a los tres por tan oportuna respuesta. Creo que va a ser, creo que de verdad respondió aquella cuestionante. Siguiendo el hilo de cómo podemos resolver este tema, tenemos al estudiante Adrián Hernández, que hace una pregunta que vemos que está enfocada en las palabras del presidente el día de ayer. Dice que al hacer la consulta pública y de ganar el sí, esto daría por entendido que es constitucional el contrato, o la Corte todavía podría decir que el contrato sigue siendo inconstitucional o constitucional. Adelante. A la única que le compete decir que una norma es constitucional o inconstitucional es a la Corte. A más nadie. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos una tercera pregunta que dice, ¿qué sucede si la población en la consulta ciudadana vota a favor del contrato minero y la Corte, perdón, esta creo que se responde igualmente con aquella respuesta? Tenemos aquí entonces a Abdiel Olivardía, que pregunta, ¿cómo hacen un contrato por cobre y sacan oro y otros minerales? Esto debe ser ilegal. Rodrigo. Sí, gracias. En la sinvergüenzura, en el primer contrato de este año, el de marzo, se desglosaba la explotación de cobre va a tener estas reglas, la regalía, los impuestos, etcétera, etcétera. Y la de oro, plata y molibdeno, que son minerales muchísimo más caros que el cobre. El oro llegó a $2.000 y pico la libra, bueno, en la onza al día de hoy. El cobre está como en $8 y pico el kilo, o sea, mira la diferencia. Se establecía en el contrato de marzo y de agosto que estos iban a tener una regla de pago de impuestos y regalías distintas a la del cobre, iban a seguir la del Código de Recursos Minerales, que era 5%. Me imagino que entre las concesiones que hizo el gobierno para poder tener un contrato nuevo, un contrato express, eliminó esa cláusula que también era nefasta, pero la eliminó, y quedaron disimulados un concepto que se llama minerales asociados. O sea, uno por accidente está sacando cobre, encontraste oro, y bueno, eso no paga regalía. Eso se supone, si la empresa actúa de buena fe, que eso pagará impuestos sobre la red. Pero bueno. Yo quisiera agregar algo. Lo cierto es que nunca hemos sabido lo que han sacado, extraído y vendido. Nunca, porque Panamá no tiene la institucionalidad para eso, ni el contrato tampoco lo permite. Ahí, Daniela, sí, hay dos preguntas acá del público que dicen, ¿se podría declarar o aprobar una ley que suspenda el contrato hasta que se declare la inconstitucionalidad? Y algo parecido de alguien que pregunta, bueno, ¿hay alguna manera de paralizar la extracción que están realizando la minera en este momento, que es la preocupación de muchos ciudadanos, ¿no? Mientras que esperamos el fallo de la Corte, que no sabemos qué tiempo va a tomar, no solamente el tema de la extracción y la suspensión del contrato, sino también profesores, Rodrigo y bueno, y panelistas, allá afuera tenemos una sociedad que está en las calles.
están todas las calles del país cerradas, y el mensaje que se dio ayer después de la conferencia del presidente de la República, que llama a una consulta, es la respuesta de todas las organizaciones es que derogatoria, o sea, lo que está pidiendo los que protestan afuera es la derogatoria de la ley. No entienden de derecho, el ciudadano ya hoy no entiende de que hay que esperar un recurso de inconstitucionalidad. Lo que quieren es derogatoria de la ley. Entonces, ¿qué hacemos si sabemos que la Corte no lo va a resolver en una semana ni en 10 días? Posiblemente, si se apura, puede ser que antes de que finalice el año, pero eso no es seguro. Entonces, ¿qué piensan ustedes o qué han escuchado con respecto a esta preocupación, ¿no? María Gabriela. Bueno, como yo les dije, quizás desde nuestro punto de vista, en el que tenemos como una visión o los lentes de la supremacía jurídica y legal, pero como ya les estoy diciendo, o como traté de explicar, esa no es una visión que comparte todo el mundo. Y yo no sé si va a ser posible, si va a ser posible convencer a la población de todo un país, o sea, en estas olas de protesta sostenida y creciente, 250.000 personas en las calles en todo Panamá, si va a ser posible decirles, bueno, esta es la vía legal y tenemos que esperar este proceso y tenemos que, estas demandas que ustedes tienen, pues hay que contenerlas para esperar a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidan. Yo no sé si va a ser posible. Entonces, ahí es donde yo digo que nosotros como abogados también tenemos que quizás comprender que hay otras visiones de este conflicto y que al final todas coexisten, que hay conflicto entre ellas también, y que incluso cuando hay fallos, como lo hubo anteriormente, porque la Corte decidió y dijo, este contrato, esta ley es inconstitucional. Eso al final, después de muchos tropezones y de retrasos injustificados y de cuestiones cuestionables, salió en Gaceta Oficial. Sin embargo, el Ejecutivo decidió postergar e ignorar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a veces la visión jurídica no es la que prevalece, es lo que quiero decir. Y a veces no es posible convencer o persuadir cuando estamos en un conflicto de semejantes dimensiones. O es muy difícil. Yo quiero, antes de que se me olvide lo que expuso Rodrigo en cuanto a los montos en un arbitraje que habló de 30.000 millones o 50.000 millones. Yo puse una denuncia aquí en Panamá y estoy viendo cómo se pone en Canadá. Si yo también le pongo un valor a lo que se han llevado, ya sea que también obtengamos una experticia de estas compañías que mencionó Rodrigo, ahí nos equiparamos, ¿eh? Nos equiparamos en el valor de lo que se han llevado en oro, cobre, plata y molibdeno, porque no es que vamos a cobrar regalías por esos periodos, sino que tú estabas sin contrato y te llevaste algo que es mío. Valiosas las intervenciones, súper interesante tener estas nuevas perspectivas y conocimientos de la realidad sobre lo que hace o deja de hacer esta contratista, ¿no? Tengo dos preguntas adicionales, una que va con el hilo de cómo podemos resolver o qué conclusiones podemos llegar a tener de la actual ley 406, ¿no? Esta pregunta, la primera la hace Arles Arauz, que es el presidente de la Asociación de Derecho, y pregunta, ¿bajo qué fundamento legal se puede convocar un referéndum para decidir el destino de la ley 406, considerando que esta figura se reserva para casos específicos, como reformas constitucionales, asuntos del canal y materias de las que tienen capacidad los consejos municipales? Arles,
hace la pregunta, ya que el decreto ejecutivo 210 del 30 de octubre del 2023 establece la consulta popular a través de un referéndum nacional. Sí, yo la contesto. Hoy salió en la Gaceta, la 29.900 creo, salió la resolución de Gabinete 125, por la cual se le autoriza al ministro de Gobierno a presentar a la Asamblea un proyecto de ley para llamar al referéndum. O sea que el fundamento legal va a ser esa ley si la aprueban. El Tribunal Electoral hoy hizo una conferencia de prensa y explicó que ellos en este momento no tienen ninguna autoridad legal para hacer un referéndum, no cuentan con los fondos y por supuesto, si no es la autoridad legal y no es los fondos, ellos no pueden hacer el evento. Pero yo creo que el referéndum sería una soberana estupidez y sería un soberano favor a la minera para enriquecerla mucho más. Hoy llamé a Rodrigo y le hice ver a Rodrigo porque me mandaron la Gaceta donde salen publicadas estas dos resoluciones del Consejo de Gabinete. Mencionan empresas que no existen en Panamá registradas en el registro público, valga la redundancia. Dicen Minera de Panamá S.A., eso no existe, es Minera Panamá S.A. Es una D, alguien lo mirará muy simple, pero es un error que yo no paso. Otra habla de la existencia de la mina de cobre de Panamá S.A. Esa compañía no existe tampoco. Errores de la Gaceta oficial que no sé cómo un director o tanta gente que trabaja ahí han podido cometer, perdón. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas adicionales. Esta la hace el rector magnífico de la universidad. Aprovecho para hacerle llegar un saludo, un cordial saludo, y pregunta, mientras sale el fallo de la Corte, ¿el contrato se suspende o sigue vigente hasta que salga? Sigue vigente hasta que salga. Excelente, muchísimas gracias. Y esta última pregunta nos la hace Ingrid Pitti. Dice, ¿qué probabilidad hay que Panamá pueda demandar a la minera por los daños que ya se le han hecho a nuestro país por las irregularidades en contratos durante este gobierno y los anteriores? Yo tengo entendido, según informó el ingeniero Mitziades de Concepción, ministro de Ambiente, que ellos ya han pagado por esas infracciones. Si ya han pagado, nosotros no podemos presentar una nueva causa. Sería un doble juzgamiento, pienso yo. Pero ellos, hay una demanda de bien oculto. No sé si la vamos a decir. Disculpa, Rodrigo, ese es otro tipo de... No, sí, no, pero voy a explicar. La minera se usa un lenguaje, como María Gabriela Dotari, un lenguaje muy manipulador, muy ambiguo. La minera tiene una llamada concesión de 12.955 puntos en hectáreas y tiene un área de uso y servidumbre que también debería ser parte de la concesión, pero no tiene ese nombre, pero es parte de la concesión de más o menos 4.825 hectáreas. Pero además se robó 7.500 hectáreas de bosques del corredor biológico mesoamericano para hacer las tinas de relave y unos depósitos. Esas 7.500 hectáreas que no están en ningún contrato, el doctor Guillermo Cochés demandó ante el Ministerio de Economía y Finanzas, hizo una denuncia de bien oculto para que el Estado hiciera algún tipo de ejercicio para recuperar esas hectáreas. No ha hecho ningún ejercicio el Estado. Bien, el daño ambiental a esas 7.500 hectáreas, el daño ambiental a las costas, porque la zona marino-costera ha sido devastada, más allá de lo que el estudio de impacto ambiental preveía, porque ellos no están cumpliendo el estudio de impacto ambiental. Y el daño ambiental en materia de emisión de gases de efecto invernadero son sumamente relevantes. Si ellos no cambian la producción de energía en base a carbón, para el 2025 Panamá puede perder su carbono negatividad, porque ellos transformaron la contabilidad de las emisiones de Panamá, la dispararon. Así que todos esos daños en un tribunal de arbitraje son sumamente relevantes. Yo tengo un testimonio, yo fui perito ambiental, perito de derecho ambiental en un arbitraje en el año 2000 entre la refinería Panamá y el gobierno de Panamá,
eso era en Washington. Refinería Panamá en el año 1986, 27 de abril, tuvo un derrame de 200.000 barriles de petróleo. Esto cubre 40 kilómetros cuadrados de la costa de Colón y Cunayala. Si ustedes tocan la playa, el mar, la arena, pasan 1 a 2 pulgadas, van a empezar a encontrar petróleo, todavía hoy en día. Bien, el Estado panameño fue demandado arbitrariamente por Refinería Panamá, 89 millones de dólares, que eso sería más o menos como 300, 400 millones hoy en día. Y cuando Panamá invocó el daño ambiental por ese derrame, la refinería dijo, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a quedar tablas, nadie gana, nadie pierde, y vamos para adelante. Si el Estado panameño hubiera perseguido, hubiera continuado con ese reclamo ambiental, esto me lo dijeron los abogados de Estados Unidos, esto no lo estoy inventando yo, posiblemente la recuperación hubiera sido de cientos, si no miles de millones de dólares. Así que argumento hay y justificación hay, porque ahí hay daños ambientales que no son los que el Ministerio de Ambiente ha considerado. Rodrigo, el director del IDAN negó la existencia de esa mina de relave que denuncia Cochés. Bueno, están en las fotos satelitales, están en las imágenes que todo el mundo ha ido. Gracias. Sí, licenciada María Gabriela, ¿tiene la mano arriba? Yo quería decir que una posición que ha avanzado o que siempre trae a la mesa el Centro de Incidencia Ambiental es que los múltiples incumplimientos graves y serios que han sido documentados en medios periodísticos serios en Panamá, como el diario La Prensa, de los que el mismo Centro de Incidencia Ambiental tiene evidencia por informes del Ministerio de Ambiente, informes técnicos del Ministerio de Ambiente. Todos estos incumplimientos pueden ameritar que se derrumbe o que se tumbe, por decirlo en forma coloquial, los permisos en los que se sustenta la operación minera, porque están incumpliendo normativa ambiental. Entonces, sin embargo, lo que nosotros vemos es una situación de completa paralización por parte del gobierno, pero también, y esto es muy importante mencionarlo, un ejercicio abusivo del derecho por parte de la mina y de sus abogados, que ni siquiera permiten que las investigaciones inicien. O sea, es un ejercicio abusivo del derecho completamente, que se evidencia también en otros procesos como la carga esta de escritos y de advertencias que presentaron en contra de un fallo del Pleno. Entonces, a los estudiantes que están aquí y que están escuchando y son futuros abogados, pues esto es algo muy importante que ustedes deben considerar, pues, que el ejercicio del derecho también debe tener un norte que debe ser ético, que debe ser moral y que debe no buscar obstruir la justicia, que es algo que se ha dado en este caso. De verdad que muchísimas gracias, licenciada Dutari, asimismo, doctor Sevillano y doctor Noriega, por sus valiosas intervenciones, más que nada, más que sus intervenciones y conocimiento en general, por compartir con nosotros sus vivencias y lecciones aprendidas que enriquecen este proceso de aprendizaje y de obtención de pues conocimiento en la materia para, como mencioné en un principio, llevar a cabo un análisis profundo, un análisis en derecho, como bien mencionan en los comentarios y mencionaron ustedes a lo largo pues, de sus intervenciones. Bueno, con esta última respuesta hemos finalizado. Sí, decana, por favor. Sí, bueno, primero que vemos que hay cantidad de preguntas allí que luego las vamos a procesar. Todo lo que es la grabación de esta conferencia van a estar accesibles a partir de mañana y se las enviaremos a lo que le han pedido. Y han pedido también el recurso de inconstitucionalidad de don Juan Ramón Sevillano, para pues participar igualmente apoyando este recurso que ha presentado el abogado. Y por último, Daniela, tenemos aquí al señor rector para que le dé un saludo a todos los participantes y agradecer también a los que nos han acompañado, los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Así que, señor rector. Buenas
Buenas tardes a todos. No era necesario que yo participara o hablara, pero lo hago, perdón, con mucho gusto. Yo me uní en forma más o menos anónima, aunque puse mi nombre, obviamente, a la hora de registrarme, porque quería precisamente participar de las, digamos, nociones jurídicas que nos aclararan más todo este enredo jurídico, valga la redundancia, en el que nos encontramos. Por otra parte, quiero felicitar y agradecer a la Asociación de Estudiantes de Derecho y a la Facultad por esta iniciativa. Creo que es una de las primeras. He oído que va a haber unas más que creo que son muy necesarias para que realmente toda la ciudadanía comprenda la situación tan grave por la que estamos sufriendo, y junto con esta aclaración de conceptos, creo también lo mencionó la señorita moderadora, en cuanto a esa acción que también están haciendo los estudiantes de Derecho de prestar sus servicios, ¿verdad?, a personas que puedan haber visto conculcados sus derechos a la hora de expresar ese derecho que tienen libremente. Y por supuesto a los tres panelistas, al doctor Juan Ramón Sevillano, al doctor Rodrigo Noriega y también a la doctora María Gabriela Dutari, por las claras, y es doctora porque en este caso nos está ilustrando sobradamente. No, por supuesto, es una forma de decir, pero creo que la riqueza con la que se han expresado, pero sí es egresada de la USMA, eso sí, no se lo quita a nadie. Pero reitero, ¿verdad?, el agradecimiento a los panelistas que en forma tan clara y tan convincente han expuesto la realidad, la difícil realidad. Y bueno, y de esta manera, pues yo también me siento satisfecho como rector de esta institución, pues que una vez más hayamos podido aportar un grano de arena en situaciones por las que va atravesando Panamá, y creo que esta es una de las más difíciles por las que puede estar pasando. Primero, por las consecuencias, si no se frena el contrato, las consecuencias ecológicas, que más allá de las consecuencias ecológicas primeras, vienen unas consecuencias económicas, sociales después y a futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y también desde el punto de vista, digamos, eso, económico, social, y desde el punto de vista de poder volver a una calma social que realmente Panamá lo necesita, pero que después del entuerto que se ha hecho es sumamente complicado, ¿no? El echar atrás de una manera en falso, como sería, bueno, pues ahora eliminamos el contrato, no es la mejor manera, porque quedaríamos todavía más empeñados en la situación. Así que agradecer, ¿verdad?, esta iniciativa y la participación de ustedes panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor rector. Aprovecho entonces esta última intervención que me queda para reiterar, como ya le mencionó el rector magnífico de la USMA, que la Comisión de Derechos Humanos de AEDUSMA, que es la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad, se encuentra a su entera disposición. Por favor, anoten el número, es el 6926-0413, 6926-0413. Ahí estamos recibiendo cualquier tipo de denuncias, reportes o información referente a violaciones a los derechos humanos, abusos de la fuerza, abusos policiales, detenciones arbitrarias, entre otras. Así que, pues nada, en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA, agradezco a todos los presentes, en especial a los panelistas que nos han pues compartido sus conocimientos, sus vivencias, sus análisis y guías en temas de fundamento de derecho para enriquecer nuestro conocimiento, para profundizar nuestro análisis. Sin más, este conversatorio ha servido también como una invitación a los más de 600 participantes a seguir estudiando, a seguir informándose, ya que el conocimiento es poder y está en nuestras manos como ciudadanos, como miembros de la sociedad civil,
ese poder de acción para pues contribuir nuestro granito de arena, como mencionó el señor rector, a nuestra sociedad. Reitero que estamos a la orden como Comisión de Derechos Humanos de la UCMA y pues que Dios y Santa María la Antigua les acompañe y nos guíe a todos en medio de estos tiempos difíciles. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Luego, chao.